Por distintos motivos, lo comento. Primero, porque somos almas paralelas en el sentido de que la Fundación y el Ateneo de Málaga están para crear y propagar y difundir cultura, y entonces, pues bueno, esto es un día importante por el elenco y por las personas que nos van a acompañar aquí, ¿no? Ana Martínez Ruz, Abelardo, Herminia Luque, Francisco Quintero, y después llegarán también Juan Gaitán y Guillermo Busutil. También por algunos de ellos que están muy vinculados al Ateneo. Francisco Quintero ha sido premio Ateneo Universidad de Málaga con una poesía, creo recordar un poemario que se llamaba La memoria conseguida, ¿no? Creo que fue así, ¿no? También Guillermo Busutil ha sido medalla del Ateneo de Málaga, y con Juan Gaitán, por supuesto, es el vocal de publicaciones del Ateneo de Málaga, compañero nuestro y también presidente de la Federación de Ateneos de Andalucía. Y después, por último, también por el vínculo del Ateneo con Rafael Pérez Estrada. Rafael Pérez Estrada fue uno de los socios fundadores de este Ateneo, en 1966, cuando se creó el Ateneo, el 16 de diciembre. Y Rafael Pérez Estrada, que hasta el año 76 fue vocal de protocolo, pero realmente su influencia aquí ha sido en el ámbito de la narrativa, de las letras, de la poesía. Él en el año 1975 creó la editorial del Ateneo de Málaga, y gracias a aquella iniciativa pues surgieron numerosas obras y numerosos autores, tanto consolidados como autores que comenzaban. Buena muestra de ello es que le tenemos dedicado a la sala de aquí al lado expositiva, ¿no? Este espacio expositivo que se llama Sala Rafael Pérez Estrada, ¿no? Y además él, pues bueno, recuerdo con mucho cariño que quizás algún día podamos reeditar esa revista. El primer número de la revista Ateneo del Nuevo Siglo, nuestra revista más importante, ¿no? Que es una revista de pensamiento, reflexión y debate, pues su primer número lo hicimos de manera póstuma, dedicado a Rafael, que fue el número 1 de la revista ANS, y bueno, es una revista que está ahí. Hace unos días me puse a bucear en los archivos del Ateneo y la encontré, y creo que sería interesante reeditarla. Y además tiene en la portada un dibujo de él, aquellos dibujos tan magníficos que tenía, que en este caso se llama Lola tomando un daiquiri en la zarzuela. O sea, maravilloso, maravilloso. Así que, sin más, desea que todos disfrutéis de esta tarde, que seguro que va a ser así, y yo le cedo la palabra a Ana. Bueno, muchísimas gracias a todos. En primer lugar al Ateneo de Málaga, porque es verdad que es la primera colaboración que tenemos y no va a ser la última, estoy segura de ello. En particular a Victoria Bon y a Miguel Tello por abrirnos las puertas de esta casa, de esta docta casa, y permitirnos celebrar el 7º seminario La Nube esta tarde aquí con vosotros. Muchísimas gracias también a todos los ponentes por sumarse y sobre todo por hacer cada día de este oficio su pasión y hacer que el mundo sea cada vez mejor gracias a personas como las que nos van a acompañar esta tarde, y personas que se dedican a la investigación, a la edición, al periodismo cultural, a la escritura creativa, y que yo creo que vamos a vivir esa pasión, que es de lo que se trata hoy, esa pasión por los libros y por la lectura y la literatura. Y por eso hemos decidido traer hoy el dibujo de Rafael del corazón manda, ¿no? Que creemos que es un emblema en sí mismo y que viene muy al caso para esta 7ª edición dedicada a los letraheridos y a las letraheridas. El Seminario La Nube fue una continuación de mi predecesora, Silvia Grijalva, que lo creó, y yo lo continué desde el año 2018 implementando una variación que era que cada año tuviera un tema que girara en torno a una temática. En 2019 giró en torno a los periodistas culturales y los editores y su labor de difusión en la cultura escrita. En 2020, con la pandemia, que sobrevivimos a la pandemia, estuvo dedicado a la cultura y el humor, donde hicimos un sentido homenaje a nuestro querido amigo Pablo Aranda, que había fallecido ese año. Y en 2021 estuvo dedicado a la nueva literatura, con las nuevas voces de la poesía, del teatro y de la narrativa. Este año, para rizar el rizo, pues se me ocurrió que el tema fuera letraheridos, letraherida, un término muy decimonónico que muy bien conoce Herminia Luque, una de las intervinientes de esta tarde, y que, según dice la RAE, significa que siente una pasión extrema
por la literatura. Evidentemente esta tarde vamos a hablar de amor por la literatura, de pasión por los libros, por la escritura, de letra herido, de letra herida de la historia, de personajes desconocidos, como el caso de la primera mesa que tenemos a continuación sobre Rafael Jiménez de Siles, que además ha sido rescatado por otros dos letraheridos, como son Abelardo Linares, editor, y Ana Martínez Ruz, profesora de Historia y comprometida con la historia de la edición del libro y de la lectura. Hablaremos también de otros grandes letraheridos de las letras malagueñas, como son Guillermo Busutil o Juan Gaitán o Herminia Luque, y también Francisco Quintero y Herminia Luque harán esa retrospectiva de las letraheridas de la historia que también conoce Herminia y que ha rescatado también en numerosos ensayos y novelas. Así que creo que es una tarde propicia para sentir o para recorrer esa historia de los letraheridos, muy vinculado además, nos ha quedado muy vinculado a Málaga, o bien porque son los ponentes malagueños o bien porque tratamos sobre personajes malagueños, y espero que la disfruten y que, bueno, pues que sea una tarde memorable, como cada año en este seminario de la nube que hacemos en homenaje a Rafael Pérez Estrada, que como bien sabéis era un gran dibujante de nubes. Y literariamente también tiene el Tratado de las Nubes, o sea que era un apasionado, es una de las grandes figuras, de los grandes emblemas de la literatura y de la obra artística de Rafael Pérez Estrada. Así que, sin más, daros la bienvenida a todos y pedirle a Ana Martínez Ruz y a Abelardo Linares que suban para esa mesa que tenemos en primer lugar sobre Rafael Jiménez Siles. Muchas gracias. Ana Martínez Ruz y Abelardo Linares, que son nuestros invitados de fuera de Málaga, vienen de Sevilla y de Madrid respectivamente, y que van a inaugurar este seminario con la mesa titulada Rafael Jiménez Siles, un agitador cultural malagueño. Este verano, cuando salió, creo que fue este verano, salió en El Mundo un reportaje sobre la figura de Rafael Jiménez Siles a propósito de la publicación del libro, alguien del área de cultura me escribió y me dijo, ¿tú conocías a este personaje? Y yo dije, claro, evidentemente lo conocía porque mi tesis doctoral versa sobre la historia de la edición del siglo XX y por ello lo conocía. Pero me sorprendió que hubiera gente dentro del área de cultura que no conociera la figura de Rafael Jiménez Siles y se me ocurrió que era el momento de hacer un homenaje. Y por ello les pedí a Abelardo y a Ana que participaran en esta mesa porque creo que son los que en mayor medida y de la mejor manera posible nos van a poder contar. Voy a presentar brevemente a Abelardo y a Ana porque si tuviera que leer su trayectoria y su currículum, que es espectacular el de ambos, pues no terminaríamos y los importantes son ellos esta tarde y su reivindicación o su arrojar luz sobre este malagueño que fundó, entre otras cosas, la Feria del Libro de Madrid. De Abelardo Linares, pues empezó vendiendo libros en el rastro madrileño, luego se hizo librero de viejo y editor y en 1974 fundó en el barrio de Santa Cruz de Sevilla la librería de viejos y antiguos Renacimiento, especializada desde un principio en la literatura española e hispanoamericana y, he de decir, una de las editoriales más señeras y que más se está haciendo por la recuperación de nuestro patrimonio literario y cultural español del siglo XX. Además, a Abelardo lo tendremos que traer un día solamente a él para que nos cuente cómo fue aquella compra de libros de la colección del librero Eliseo Torres en Nueva York, que es toda una aventura en sí misma y que por ese motivo solo podríamos haber traído a Abelardo para que nos contara, porque eso sí que es una hazaña de letraherido total y absolutamente. Actualmente es el responsable de la editorial Renacimiento y además es escritor y entre su obra poética destaca Mitos, Poesía Reunida, Calle del Aire, Sombras, Espejos. Abelardo, esto es muy también perestradiano, lo de sombras y lo de espejos, y Ningún otro cielo. Por su parte, Ana Martínez Ruz, con quien tuve la suerte de coincidir durante mi etapa en el CSIC de Madrid, es profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid y se ha especializado en la historia de la edición y de la lectura en España del siglo XX.
No es porque yo la conozca y haya trabajado con ella, pero si quieren estudiar la historia de la edición y de la lectura en el siglo XX, tienen que recurrir a sus ensayos, que son una auténtica delicia, no solo por el rigor académico, sino por la capacidad divulgativa que tienen y la facilidad de lectura para la gente que no sea especializada. Entre sus obras destacan La política del libro durante la Segunda República, Socialización de la lectura, San León Librero, las empresas culturales de Sánchez Cuesta, La persecución del libro, Hogueras, infiernos y buenas lecturas, Milicianas, mujeres republicanas combatientes, Libros al fuego y lecturas prohibidas, El bibliocausto franquista y la obra que nos interesa esta tarde, Edición y compromiso, Rafael Jiménez Siles, un agitador cultural. Ambos, como ya he dicho, van a tratar sobre esta figura. Primero le daré la palabra a Abelardo para que nos cuente cómo descubre el personaje y toda la trayectoria editorial de Rafael, y posteriormente a Ana Martínez Rus, que ha escrito una biografía extensísima que yo creo que sirve para recuperar o alumbrar a este personaje tan emblemático del siglo XX, un verdadero editor, promotor y agitador cultural del siglo XX. Así que sin más, les cedo la palabra a ellos y muchas gracias a todos. Yo en el año 74 leí una obra de José Carlos Mayner que se llama La Edad de Plata, y que lo que habla es que un poco como entre finales del siglo XIX y la Guerra Civil en España hay una edad absolutamente, bueno, una edad de plata valiosísima literariamente. Entonces, lo que es curioso es que cuando yo leí esa obra, que la leí nada más salir, habían pasado menos de 40, un poco más de 40 años desde la Guerra Civil hasta entonces. Y sin embargo, desde que esa obra se publicó hasta ahora, han pasado más años todavía. Es decir, que ahora tenemos muchísima más perspectiva para comprender un poco qué es lo que significa esa obra. Y si en el año 74 se podía ver que la Edad de Plata, es decir, las generaciones del 98, la del 14, la del 27, y ese mundo cultural que fue una Edad de Plata para España, pero también para toda la cultura universal. Es una época en la que está lo mismo Faulkner que Dos Pasos, que Marcel Proust o Joyce o Germán Hesse. Es decir, que hay multitud de escritores que son hoy en día los que se siguen leyendo, porque nuestra cultura está más basada en leer eso a Kafka o a Marcel Proust que en leer a los escritores, por ejemplo, novelistas de los años 50 o 60 o 70 o 80, que nadie se acuerda quiénes fueron. Es decir, yo creo que hoy en día es curioso, por ejemplo, el Nouveau Roman, que yo me lo leí porque era lo que estaba de moda en ese momento en los 70, hoy en día no hay quien se lea a Robert Grillet o Nathalie Sarraud o gente de eso. Y lo mismo el resto de literaturas europeas o universales. Entonces, bueno, yo creo que esa época sigue siendo una especie de faro intelectual. Creo que hay todavía muchísimo por descubrir y por apreciar de todo eso. Y bueno, y que yo creo que rescatar obras como esta de Jiménez Siles es rendir un tributo a una generación que eran unos gigantes, y que nosotros, que lamentablemente somos enanos, hay que reconocerlo así, y que yo creo que además que si queremos crecer un poquito intelectual y culturalmente, pues también es bueno tener en cuenta todas esas cosas. Y no digo más y dejo a Ana que contara todo esto. Buenas tardes, muchas gracias a todos los asistentes, a la Fundación Rafael Pérez Estrada, al Ateneo y en particular a Ana Cabello, y sobre todo también a Abelardo, que decidió publicar esta voluminosa biografía de este personaje que a mí me parece, cuando lo descubrí a finales de los años 90, al hacer mi tesis doctoral, es un personaje fascinante. Solo ya por... a ver ahora... No. Solo por haber sido el promotor, el padre de la Feria del Libro, ya merecería todo reconocimiento, porque es la iniciativa más exitosa de la industria editorial y que continúa hasta la actualidad. Y mantiene las señas de identidad tal como la diseñó Rafael Jiménez Siles en el año 33. Lo curioso de él, además, es que él era farmacéutico de formación. Es un editor muy particular. Él, digamos que nace en Málaga en 1900
y digamos que se marcha a estudiar farmacia a la capital y digamos que hay también varios, lo que se hace editor por su lucha contra la dictadura de Primo de Rivera. Eso es lo que realmente, lo que ocurre que hay muchos que se metieron en estas aventuras y con revistas, con el mundo editorial de avanzada, pero no tiene una continuidad. Él con Zenit, como decía antes Abelardo, fundó tuvo la editorial de avanzada más sólida hasta la guerra. Además, hace el servicio militar en la Brigada Obrera y Tipográfica del Ministerio de Guerra y digamos que eso también le hace familiarizarse con la imprenta, porque he de decir que él ejemplifica perfectamente el editor moderno por antonomasia. Y además tenía una concepción integral del libro, es decir, de ocuparse de todas las fases y operaciones desde la creación hasta la distribución y el consumo del libro, ¿no? Y además incluso pues, participa en estas revistas tan vanguardistas como El Estudiante, Posguerra, y por los problemas que tienen con la censura durante la dictadura de Primo de Rivera, pues decide, utilizando una argucia de superar las 200 páginas, dedicarse a la edición de libros. Y él participa en la primera, que es Ediciones Oriente, y además con Joaquín Arderois monta una imprenta, la imprenta Argis. Por tanto, digamos que se centra... Tengo problemas para que pase la siguiente, aquí. Además, es un hombre muy inquieto, un gran dinamizador, organizador de grupos de trabajo, porque también se va a convertir en el presidente de la Asociación Oficial de Estudiantes de Farmacia, organiza una serie de conferencias y las va a editar el sello del cuñado de Pío Baroja, de Caro Raggio, ya siendo estudiante, antes de, digamos, ser editor. Se vincula a la órbita del PC, incluso tiene un consejo de guerra, está unos meses en la cárcel y digamos que esto es lo que le va a orientar a abandonar las boticas y dedicarse al mundo de la edición. De hecho surge Zenit, él abandona Ediciones Oriente, donde publica, por ejemplo, Leyendas de Guatemala, como habéis visto antes, de Miguel Ángel Asturias, por amistad con él. Pues monta esta editorial en la Cárcel Modelo de Madrid con Graco Marsá más Juan Andrade, ¿no? Y es verdad que bueno, ellos acabarán abandonando esta aventura. Tiene como director literario a Wenceslao Roces, el apoyo económico de Diego Hidalgo y sobre todo, como también comentaba antes Abelardo, se va a dedicar a publicar toda la literatura extranjera, social, antibelicista del periodo de entreguerras, ¿no? Y al mismo tiempo difundir el ensayo libro político, marxismo, en colecciones populares y también en colecciones de más calidad. Con las cubiertas muy vanguardistas de Ramón Pujol, de Mariano Rawitz, de Mauricio Anster y además muy preocupado, es decir, esta editorial rápidamente establece contratos con estas editoriales extranjeras y eso explica por qué consigue de manera tan rápida la traducción de muchas de esas obras de John Dos Passos, de Sinclair Lewis, de Henry Barbusse, de todos estos autores. Y además muy preocupado por la calidad de la traducción, porque era algo que fuera realmente de calidad, es algo que le preocupa y que se va a convertir en una marca de identidad de la propia Zenit, ¿no? Esto sí que lo mismo que las cubiertas. Y además va a colaborar, aparte de Wenceslao Roces, pues monta, también tiene como corrector de pruebas a Quiroga Pla, Roces como director literario y traductor, sobre todo del alemán, y Diego Hidalgo, que le va a apoyar económicamente, ¿no? Estos ilustradores, que además, por ejemplo, pues Rawitz va a montar las primeras casetas de la Feria del Libro, ¿no? Este diseñador gráfico.
Y esto explica pues, que publique el primer libro, que es El problema religioso en México, de Ramón J. Sender, que el prólogo, bueno, se lo hace Valle Inclán por amistad, pero realmente lo escribe la declaración de intenciones de la empresa, ¿no? Y pues estos otros títulos, a ver, he puesto las cubiertas de literatura, de ensayo. Publica, por ejemplo, Imán. No publica mucha literatura española, pero sí muy significativa, ¿no? Como es este libro de J. Sender y luego todos estos libros de literatura antibelicista, ¿no? Denunciando lo que ha pasado en la Gran Guerra, ¿no? España no participa en la Gran Guerra, tiene la guerra colonial de Marruecos e Imán es el que, digamos, pues va a hacer esas veces de esa novela de denuncia de la guerra, ¿no? Y otros, Sinclair Lewis, Babbitt, que además recibe el premio Nobel justo en el año 30. Y esta cubierta, que hacen un concurso todo de cubiertas, la gana Manuela Ballester, la que es, o Manolita Ballester, como se la conocía, la que luego será mujer de Josep Renau, ¿no? Que ganó ese concurso, que es muy significativo, ¿no? A otros ilustradores y todos masculinos en la época, ¿no? También publica el primer tomo del Capital en el año 34 en esta edición de lujo, aparte de las colecciones populares, y también incluso una colección médica, ¿no? Sobre todo después de los sucesos del 34, donde pierde a Rawitz, va a perder también a Wenceslao Roces, pues se va a centrar en esta colección. También tenía una colección infantil, es decir, él va armando un sello muy amplio, pero no se conforma con solamente esta labor, ¿no? Y de hecho despierta tanto interés que Manuel Aguilar y José Ruiz Castillo, que eran el presidente y vicepresidente de la Cámara Oficial del Libro de Madrid, rápidamente lo iban a incorporar, a pesar de que no llevaba el mínimo de 5 años en el oficio, por lo vanguardista, lo que estaba suponiendo Zenit, ¿no? Lo incorporan a la Escuela de Librería como profesor. Y ahí es donde surge la idea de la feria, que él la va a presentar a sus compañeros como idea de los alumnos, ¿no? Y, por tanto, es el impulsor de esas ferias del libro y su prolongación a provincias con la agrupación de editores españolas y el camión librería que va a crear para llevar esa feria a provincias, ¿no? Que es totalmente pionero e innovador, ¿no? Aquí tenemos a Rafael Jiménez Siles con el ministro Fernando de los Ríos, el alcalde Pedro Rico, y aquí tenemos de perfil en el stand de Zenit a Mariano Rawitz, ¿no? Voy a pasar estas fotos. Esta es una cita que me parece muy, muy bonita de cómo él asiste, ¿no? El recuerdo en esos libros de memoria sobre la feria, ¿no? Y donde, bueno, él siempre incluso hace alusión a su deje malagueño, ¿no? De hecho, en el exilio, que era una editorial, la colección Málaga, es algo que él siempre va a tener presente, aunque una vez que sale al exilio nunca regresó a España, ¿no? Dios en cuenta la impaciencia, pues tiene 33 años, el más joven y con menos posibles de la Cámara del Libro, y se va a encargar con la señora de las sillas, que era fundamental, los carpinteros, etcétera, ¿no? Aquí tenemos esa inauguración, ¿no? Con el ministro, aquí tenemos a Manuel Aguilar, pero sobre todo lo que me interesa, hay muchas fotos, pero solo traigo algunas, el éxito de público que es. Se celebra en el Paseo de Recoletos, es también un espacio simbólico en paralelo a la Biblioteca Nacional, donde ahora se hace la Feria del Libro Antiguo, ¿no? Porque lo de la aventura el retiro es más tardía, después de pasar incluso durante la dictadura por Barcelona, por Sevilla, por la Casa de Campo, que fue un fracaso, ¿no? Porque se quedó pequeño el espacio, ¿no? Entonces, cómo estaba decorada, justo desde Cibeles, y sobre todo el éxito de público, el carácter popular, que los protagonistas sea el público. Ese carácter popular, a diferencia de otras ferias que tiene carácter profesional, como la Feria de Frankfurt
o mixtas como la Feria de Guadalajara, de México o de Buenos Aires, esta es una feria dedicada al público y con las mismas características, mostrar lo mejor del fondo editorial, no nada libros de difícil salida o antiguos, con el descuento del 10%. La firma de autores, conferencias de autores a través de Unión Radio, es decir, todo ya estaba inventado por Jiménez Siles. Cada año, además, las casetas eran distintas, mucho más bonitas que las actuales, que son muy homogéneas, porque estaban hechas por diseñadores gráficos, ¿no? Esta es la tercera. Es decir, la del año 35, aquí le vemos serio en el hall de la Biblioteca Nacional delante de la escultura de Menéndez Pelayo, con el ministro Pietro Bancés en el año 35, aquí nuevamente, y estas fotos, las fotos del éxito, aquí enseñando sus libros, la feria del 36, en el que él ya es marginado del comité organizador, la última feria, pero digamos da muestra del enorme éxito, ¿no? Pero como evidentemente es un éxito, como recoge la prensa, las cifras de venta, el público, pues no se queda solo ahí y va a crear esta agrupación de editores españoles para diseñar este camión que se desmontaba, se convertía en una librería. Van a participar las principales editoriales madrileñas y catalanas, que también se van incorporando a la Feria del Libro. Al principio son solo 20 editoriales madrileñas, y se convertía en esta librería, ¿no? Que sería el antecedente más claro de los bibliobús, pero es librería, es biblioteca. Autobús, librería, ¿no? Ay, no sé por qué se ha ido. Que quería ver. Pues todas tendré. Sí, no, pero quiero ir para avanzar, para ver el camión librería, cómo se... Aquí, antes o sea, cómo estaba cerrado y cómo se despliega. Bueno, esto fue todo una labor de ingeniería con la Filis, con la carrocería, es decir, totalmente pionero para recorrer distintas provincias madrileñas, españolas, llevando la Feria del Libro. Es decir, porque él era muy consciente de las carencias, de que en muchas localidades, incluso con instituto de enseñanza secundaria, no tenían una librería. No estaba bien que mereciera esas características, más allá de vender material de escritorio, ¿no? Entonces, él quiere que llegue un poco, también hay que entender el ambiente de la política bibliotecaria republicana, la labor de misiones pedagógicas que le deja el proyector de cine, que se ve aquí cuando está desplegado el proyector de cine, la música, es decir, pero además no le parece, aquí le vemos con el mono que recuerda claramente al de la barraca de Lorca, con el logotipo de AEE, Agrupación de Editores Españoles, aquí con Ruiz Castillo, que también es Arturo Ruiz Castillo, que va a diseñar este camión librería, ¿no? Y que había diseñado, por ejemplo, las casetas de la tercera Feria del Libro. Pero, además de recorrer distintas provincias, vino también aquí a Málaga, que para él fue muy emocionante, cuando vino con el camión librería, y bueno, pues hay esos testimonios. Además, decide en el enero del 35 montar una cabalgata con el camión librería en Madrid. Y disfraza a Pérez de Ayala, a Antonio Robles y a Salvador Bartolucci de Reyes Magos para que recorran las calles de Madrid y para incorporar la venta de libros en los regalos de Reyes. Y aquí ahí se ve pequeñito el camión librería y cómo visitan las librerías, cómo van también la colaboración del presidente de la República para entregar, porque además entregaron libros para
digamos, niños pues que estaban en orfanatos, que tenían dificultad. Es decir, se hace también esta labor de entrega de los editores, ¿no? Por lo tanto, es un pionero, es plenamente innovador. Esto explica que cuando llega la Guerra Civil le encarguen desde el Ministerio de Instrucción Pública, se va a ocupar de la mayor plataforma editorial de la República, ¿no? E incluso llega a ser presidente de la Cámara Oficial de Madrid, la Cámara Oficial del Libro. Se va a encargar de seleccionar los libros que van a la Exposición Internacional de París. Y esa plataforma, que es la distribuidora de publicaciones, pues a través de la editorial Nuestro Pueblo, Estrella, Editorial para la Juventud y las librerías internacionales, ¿no? Y además se va a dedicar pues, a publicar, sacar estos libros, ¿no? Tirano Banderas ya lo había publicado por entregas en la revista El Estudiante y ahora aquí completa. Entonces, digamos que va a publicar, pues lógicamente, literatura a favor de la causa republicana. Estos son los títulos e incluso también libros técnicos, ¿no? De nociones de historia cultural, el calculador, el resumen práctico de la gramática de Samuel Gili, es decir, publica un poco de todo, ¿no? Esto hace que antes de marcharse al exilio, él ya crea en Barcelona, en Madrid, edición y distribución de publicaciones, que va a ser un poco la empresa puente de la distribuidora de publicaciones a la empresa que va a montar en México con capital mexicano, ¿no? Tiene un pequeño paso por un campo de internamiento en el Midi francés. Lo van a rescatar Nancy Cunari y Luis Aragón, aunque es verdad que Adalberto Tejada, el embajador mexicano en España, también intenta sacarlo porque quiere, con ese bagaje, llevárselo a México, ¿no? Y es lo que va a hacer, justo nada más salir, en el año 39, llega a México. Aquí esta foto muy emblemática con la finca de Nancy Cunard, con Masau, Alberti y César Arconada, ¿no? Él, lógicamente, además, va a tener todo un proceso de represión, tanto en responsabilidades políticas, un consejo de guerra, y, por supuesto, tratar de destrucción y prohibiciones de todos los libros que había publicado en Oriente, en Zenit, en Nuestro Pueblo, en Estrella, y eso también explica ese desconocimiento y desmemoria de su figura, ¿no? Y que se haya olvidado toda esa etapa y lo pionero de su actuación. Pero además, él llega con 39 años a México y tiene una segunda vida mucho más larga y prolífica, porque no muere hasta el año 91. Y ahí lo peculiar es que él ya llega con ese bagaje editor, no es como otros editores que se hacen editores en el exilio, que se quiere aprovechar todo su experiencia y además que se va a nacionalizar. A diferencia de otros exiliados que tenían la maleta detrás de la puerta pensando que el regreso iba a ser pronto, al menos hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial, él se va a nacionalizar. Muy pronto se va a intentar integrar, ¿no? Y además, son las dos cosas que hace, casarse y nacionalizarse. Se casa con la novia que había conocido en Valencia en guerra, que era la hija de Tomás Navarro Tomás, este filólogo y fonetista que había sido director de la Biblioteca Nacional. Y el gran valedor es este escritor que le va a vincular con todo la política y el capital mexicano. En México va a tener mucho más recursos que había tenido en España y por eso monta un imperio editorial en torno a Ediapsa, con todas estas colecciones editoriales vinculadas a Ediapsa, ¿no? Ahí veis la colección Málaga, que monta además con la que su mujer tiene un papel clave, ¿no? Pero además, recogiendo todo ese bagaje, se va a ocupar de dinamizar el mundo corporativo del libro, de crear la Feria del Libro Mexicano en el año 42, con Renau diseñando las casetas, que era lo que él había hecho aquí en España, ¿no? Bueno, publica muchos libros, aquí un poco esa selección de los libros que lleva inicialmente de Nuestro Pueblo también.
con esos libros para niños, de la colección de Antonio Robles, y publica pues todo tipo de literatura, ¿no? Pero siendo esto relevante, es decir, todo lo que edita, lo más todavía lo que le va a hacer, se va a encargar además de promocionar a los jóvenes autores mexicanos, inicia las revistas como Romance, Amiga, Rompetacones. El incidente con Romance le hace romper con el PC, pero lo más interesante es el enorme complejo librero que va a crear en México, que es el mayor del continente, a través de las librerías de cristal. Y por ir avanzando, bueno, esto es de la revista Romance, ¿no? La primera monta la librería Juárez, pero la primera que monta en la Pérgola, la Alameda. Fijaros qué librería, todo de cristal, con centro de exposiciones, cafetería, con 12 horas abierta todos los días al año, y lo musical se podía tocar, se podía ojear. Eso para México es completamente revolucionario. Y anunciar los títulos con luces de neón, porque él decía que por qué tenía que haber anuncios solo de actores o de cerveza, que había que anunciar a los autores. Entonces, esta librería, bueno, es impresionante, ¿no? Y a partir de ella va a montar por todo el continente. ¿Y dónde la situaba? Cerca de los cines, para que antes de salir de la película se pudiera acceder y poder ojear, tocar, ¿no? Entonces, como que la gran Feria del Libro la va a convertir a través de estas librerías, ¿no? de este complejo. Por tanto, es decir, en Ediapsa pudo completar con mucho más medios, editor y además librero, ¿no? Donde obviamente se vendían las librerías de los libros de Ediapsa y todas sus colecciones, pero también de otras editoriales, ¿no? Y además va a abrir otra librería especializada en publicaciones francesas, va a trabajar en la editorial Novaro, y allí en México, por toda esta labor, que bueno, he resumido muy brevemente, ¿no? Sí que va a tener todo tipo de reconocimiento. Va a recibir las máximas, galardones como editor y librero, y además va a escribir, lo que mencionaba antes Abelardo, esos libros de memorias donde va a contar su experiencia, ¿no? Que de hecho mucha gente de México, hasta que no escribió estos libros, no sabía la vida que había tenido la anterior en España, y que les explicaba por qué era tan innovador, tan pionero en México, porque llevó todo ese bagaje, ¿no? Porque escribe esos cuatro libros de memorias. Y bueno, pues esto básicamente es lo que he querido mostrar, ¿no? De este malagueño que hizo tanto por la cultura, por la literatura, por la edición, por la venta de libros, con todas estas iniciativas tan novedosas. Y que, bueno, sobre todo que sirva para, reincorporarlo, ¿no? En Francia estaría plenamente incorporado en el canon de los grandes personajes, ¿no? Y aquí, pues, no solo eso, sino que es un perfecto desconocido y un hombre fascinante, ¿no? Con toda esta labor profesional que atravesó con todo el siglo XX y con toda también la problemática, con todas las contradicciones del siglo XX y toda la problemática de la guerra civil, el exilio, etcétera. Así que nada más, muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutitos porque yo no sé el público, pero yo tengo un montón de preguntas y mientras le cedo la palabra, la primera que te quería preguntar, y creo que es importante, es si sabéis dónde nació exactamente en Málaga, porque hay ahora están haciendo desde el área de cultura del Ayuntamiento de Málaga la recuperación, poniendo placas, como hay tantas en Madrid, ¿no?, de personajes vinculados a la vida cultural e intelectual malagueña, y me preguntaban desde el área de cultura si se sabía exactamente dónde nació,
para poner una placa conmemorativa que por lo menos lo recuerde. Si no podemos poner una calle Abelardo. Calle tiene aquí en Málaga. Calle tiene. Pero creo que nada céntrica, cerca del aeropuerto. Es el único sitio donde tiene calle por paisanaje. Vale. Pero no se sabe, porque el dato exacto, yo he leído en la biografía que su padre trabajaba en el cementerio, ¿no? Que luego además llegó a ser gerente de la empresa, la compraventa de casas. Pero se sabe la calle o algo aproximado. Imagino que aquí sí que se podrá, la calle exacta no recuerdo. Él estudia en el Instituto Técnico, General y Técnico, porque encontré sus calificaciones. Sí, lo he visto. Bueno, se podrá mirar por el registro, a lo mejor desde el registro se sabe y conseguimos poner por lo menos esa calle, porque por mí pondríamos una librería de cristal en algún lugar de más, ¿verdad? Aquí hay más de uno que lo suscribe también. Una librería de cristal que lleve su nombre sería maravilloso, con ese café y esa visión tan moderna y tan innovadora. Bueno. Sí, de hecho, perdona, no lo he dicho, pero el New York Times, de esta librería, la de la Alameda, dijo que en el año 46 que era la librería más extraordinaria del mundo. O sea, que novedoso incluso para un país como Estados Unidos, pero claro, en México. Totalmente. No, y me parece el tener sala cafetería, de exposiciones. La sala de exposiciones creo que es una visión de lo que es el mundo del libro muy moderna, muy avanzada y también eso muy global, como muy bien habéis indicado. ¿Hay alguna pregunta entre el público? ¿Se sabe dónde, o sea, el autobús librería, supongo que acabó en los frentes, acabó pues llevando libros al frente, en Somosierra, pero sí, fue todo el tratar con las empresas porque al principio también las cortinas por si llueve para que no se estropeara, es decir, una labor de prueba-error, incluso ya para el segundo, la carrocería, cómo ampliarlo, que funcionase los altavoces. La verdad que fue muy pionero, es decir, funciona el aparato de radio. Sí, hay revistas especializadas de radio que se ocupan. El camión que habla, que era como lo llamaban los niños, el camión que habla que viene, ¿no? Qué maravilla, además eso muy vinculado a las misiones pedagógicas también, ¿no? Porque en esa línea... Sí, en esa línea de llevar la cultura a los pueblos y más pequeños. Sí. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, pues nada, muchísimas gracias a los dos por traernos esta figura tan significativa, tan moderna y tan pionera de la que deberíamos aprender. Yo creo que esas memorias tienen que salir, deben salir. Y bueno, pues si salen desde la Fundación, no sé si el Ateneo estará también de acuerdo, pero lo presentamos en Málaga seguro para ver si volvemos a traer el foco, ¿no?, sobre la figura de Rafael Jiménez Siles. Muchísimas gracias a los dos. Y le doy paso a Herminia y a Francisco.